La ficción se ha expandido por el cine, la televisión, los videojuegos, los libros, los cómics y demás medios, creando diferentes mundos e historias que con el paso del tiempo se han vuelto más intrincadas, pero eso provoca que más temprano que tarde se creen pequeños vacíos argumentales. Claro, a veces los autores dejan eso agrede para que los fans especulen y no dejen de debatir acerca de un tema, aunque otras veces, bueno, es simple descuido. Y es por eso que ahora vamos a ver 7 misterios que han quedado sin resolver en la ficción. Y aclaro que con misterios no me refiero al por qué ella no te ama, sino a cosas más importantes. Ahora sí, vayamos al video. Y empecemos con un clásico de los años 90 que hizo que más de uno, incluido yo, no pudiera dormir durante años, y este no es otro que el misterio de quién diablos inventó la canción del tiempo. Para los millennials, antes de que Zelda fuera un mundo abierto y la principal razón para comprar la Switch de salida, la saga pasó por el Nintendo 64, teniendo 2 juegos, el más emblemático de ellos fue la Ocarina del Tiempo. El principal atractivo de este juego era viajar por el pasado y por el futuro jugando con un Link niño y con uno adulto. Ahora, cuando jugabas de adulto e ibas al molino de la Villa Kakariko, el organillero te podía enseñar la canción de la tormenta. Y mencionaba que escuchó esa canción hace varios años de un niño que la tocó en el interior del molino. Ahora, si regresabas al molino como niño y tocabas esta canción, provocabas una severa lluvia que vaciaba el pozo, lo que te daba acceso a un mini nivel, pero a su paso provocabas que el organillero aprendiera la canción. Entonces, ¿quién WTF inventó la canción? Porque Link la aprendió de adulto del organillero, pero el organillero la aprendió de Link niño, y Link niño, bueno, creo que voy a hacer que sus cabezas exploten, ¿verdad? Simplemente han pasado ya 20 años, y esta paradoja aún no tiene solución. Y ahora vamos con un misterio que ha perturbado a más de una generación. Como recordarán, He-Man, el musculoso defensor de Eternia, tenía como principal misión impedir que Skeletor y sus sicarios se apoderaran del castillo Grayskull. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué diablos era el poder de Grayskull y por qué Skeletor lo quería? La serie de Filmation nunca explicó eso, solo mostraba que a pesar de que Skeletor era un ser muy poderoso, que podía abrir portales a otros universos con la misma facilidad que nosotros ordenamos pizza, bueno, Skeletor quería el poder de Grayskull porque sí. Este misterio se acentuó aún más con la serie del 2002. Aquí se nos explicaba el origen de Skeletor, pero nunca se nos decía de manera clara por qué quería conquistar el castillo Grayskull y por qué lo atacaba con tanto ahínco. Únicamente se nos decía que Skeletor quería lo que había escondido en el sótano, pero ¿qué diablos era eso? Ni idea. Curiosamente, los minicómics anteriores a la época de Filmation hicieron una mejor tarea explicando el tema, y básicamente nos decían que era una fuente de poder que podría abrir portales al multiverso y que Skeletor la quería para atraer a su raza Eternia. Pero aquí va el problema, Skeletor posterior a esos cómics puede traer a su raza Eternia sin siquiera despeinarse, porque bueno, no tiene pelo. Y los minicómics que salieron en la época de Filmation y posteriores, bueno, la verdad es que no han aclarado mucho la duda. Curiosamente, en los cómics de DC que tienen su propio canon, se muestra de nuevo que el castillo Grayskull guarda un portal al multiverso, y quien robe esa energía puede hacerse invencible. De hecho, esa fue la vuelta de tuerca en el cómic de He-Man Thundercats, pero esto dejó muchos vacíos argumentales, porque de nuevo Skeletor ya podría abrir esos portales. Y además la naturaleza del multiverso de Eternia que DC plantó, bueno, creaba muchos problemas de continuidad. Así que, a ciencia cierta, seguimos sin saber qué diablos es el poder de Grayskull y cómo funciona. Y sinceramente no creo que nunca nos lo digan.
Y ahora vayamos a un misterio de los cómics, específicamente de DC. Ahora, esta compañía posee al personaje de Pregunta, un superhéroe detective filosófico sin cara que es realmente Victor Sake, o al menos lo era en las versiones clásicas. Pero eso cambió en Nuevo 52. Aquí se introdujo a una trinidad de pecadores conformados por Pandora, el Phantom Stranger, que por cierto, el Phantom Stranger no tenía un origen definido a lo largo de su historia, y aquí fue cuando finalmente se reveló que él era Judas Iscariote, resolviéndose de ese modo un gran misterio. Pero se creó otro. El tercer pecador era un sujeto desconocido, cuyo nombre y acciones nunca se nos explican, pero aparentemente hizo algo tan malo que debido a ello se le quitó su rostro y su memoria, por lo cual este sujeto está condenado a vagar por el mundo sin saber quién es, y esa es la gran interrogante que debes resolver. Y es la duda que no ha dejado dormir a los fans durante un buen tiempo. ¿Quién diablos es este sujeto? Y para hacer todo aún más confuso, Victor Sake apareció en uno de los cómics del Escuadrón Suicida como un nuevo Question, haciendo más grande el misterio de exactamente quién es el Question de la Trinidad del Pecado. La teoría más aceptada lo relaciona con alguna versión de Rorschach, algo que no está tan fuera de lugar, pues Pandora al final sí estaba relacionada al Dr. Manhattan, quien la asesinó al inicio de Rebirth. Pero centrándonos en este Question, bueno, no sabemos quién es, y creo que esa será una pregunta que no se resolverá durante mucho tiempo. Y ahora vamos con las animaciones de Marvel, a ver algo que nos jodió la infancia a los que éramos niños en los 90. En la serie de Spider-Man de los 90 hay un momento en el cual Mary Jane desaparece por varios episodios, y bueno, después Peter la encuentra y se casa con ella, pero una temporada después se descubre que esa Mary Jane no era la verdadera, era únicamente un clon de Agua, por lo cual Peter jamás supo qué le pasó a su verdadera novia. Y demonios que en ese momento y para empeorar la situación, Madame Web llega para llevarse a Spidey a afrontar las guerras secretas y después salvar el multiverso en la primera versión de Spider-Verse, que a la vez era una adaptación de la saga de clones. El caso es que al final de todas estas peripecias, Madame Web se lleva a Spider-Man y le dice que se lo llevará a reencontrarse con la verdadera Mary Jane. ¿Y qué creen que pasa a ustedes? Cancelaron la puta serie sin dar una sola explicación. Y eso no fue lo peor. Años después se estrenó una nueva serie del Hombre Araña llamada El Hombre Araña Sin Límites, que claramente era una continuación de la anterior y donde, aunque sea por unos instantes, vimos a Mary Jane, pero jamás nos dijeron qué diablos pasó en el Inter. Infinity War. Yo lo que más quiero y le pido a Marvel es que me digan dónde diablos estuvo María Juana de esa serie, porque en serio me lo sigo preguntando. Final Fantasy es una saga con muchísimos juegos, más de los que debió haber tenido, y cada uno narra una historia muy intrincada, al menos los mejores. Pero no siempre estas historias son creadas con la intención de ser claras, por el contrario, desde el primer juego, los programadores gustaron de meter paradojas y demás elementos que quedaban en el aire y del cual los jugadores, bueno, podíamos entender lo que nos viniera en gana. Pero el tema del que les voy a hablar es la trama del octavo juego numerado. Ahora, en pocas palabras, en Final Fantasy VIII seguimos a un grupo de guerreros de élite llamados Semillas, o Seeds, cuyo mayor objetivo en la vida es acabar con las brujas. Al principio tenemos que combatir con la bruja Edea, pero eventualmente se revela que el mayor enemigo es una bruja del futuro llamada Artemisa, que busca comprimir el tiempo. El caso es que si lees entre líneas notarás que Artemisa es una de las protagonistas del juego llamada Rinoa, que curiosamente es la única de los personajes que no es una Sith. Claro, esto no se nos dice directamente, pero es muy obvio.
Durante el transcurso del juego, Rinoa se convierte en una bruja, que prácticamente tiene a Squall como su caballero, pero de acuerdo a la lógica del juego, Rinoa es inmortal, así que una vez que Squall muera, bueno, Rinoa caerá en el mismo círculo vicioso de locura que las demás brujas, hasta volverse Artemisa. Pero lo más llamativo es que al final del juego se ve que Squall y Artemisa viajan al pasado, y es Squall quien le da la idea de crear los jardines a Edea y a su esposo, mientras que Artemisa es la responsable de pasarle sus poderes a Edea, creándose así un bucle temporal, pues el final del juego es lo que da inicio al mismo años atrás. Así que la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué verga pasó aquí? Sí, en el primer Final Fantasy pasaba algo similar, ya que el caballero Geralt se convertía en el monstruo Caos, pero ahí se podía justificar de alguna manera que todo ese bucle temporal se creó por obra de los demonios elementales, pero aquí realmente nada es muy claro. Hay muchas teorías de parte de los fans como que Squall está muerto, o que todo lo que pasó en el juego era un plan del Gran Hain para recuperar sus poderes. Pero son solo eso, teorías. Y bueno, ya han pasado muchos años, y muy seguramente Square Enix nunca nos va a decir cómo fue que se originó ese bucle temporal, que créanme, nada le envidia a las paradojas de Flash. Y vayamos con algo que ya es un clásico moderno. ¿Sobrevivió la Vía Láctea en Mass Effect? Ok, para los que no sepan de qué va esto, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. En el tercer juego de la franquicia de Mass Effect hay varios finales, 4 diferentes para ser concretos. En uno de ellos el comandante Shepard puede destruir a los Reapers y terminar con los ciclos de destrucción, e incluso si jugaste bien el protagonista llega a sobrevivir. En otro final Shepard puede sacrificar su cuerpo y volverse una conciencia que controla a los Reapers, así a la larga los seres que antes representaban la destrucción, bueno, ahora se usarán para el bien. La tercera opción es básicamente jugar a Dios y hacer que toda la vida orgánica y sintética se mezcle, creando una nueva fase de la evolución, lo cual según el juego, o al menos según el villano del juego, es la mejor opción. Y claro, el cuarto final es el peor de todos, donde no importa qué hagas, bueno, los villanos ganan y la vida de la Vía Láctea es cosechada. El caso del asunto es que el final verdadero nunca fue revelado por BioWare, quien pretendía que eso fuera algo que quedara a especulación del espectador, algo con lo que mal que bien estoy de acuerdo. Pero sin embargo en el juego de Mass Effect Andrómeda el tema de la Vía Láctea es tratado de nuevo. Aquí se nos muestra que la iniciativa de Andrómeda terminó siendo más que otra cosa una vía de escape en caso de que Shepard no lograra salvar la Vía Láctea, y por el camino que toma el juego se vuelve muy obvio que Ryder en algún momento se verá obligado a tratar de conectarse con la Vía Láctea. E incluso se puede especular que los habitantes de la Vía Láctea podrían ayudar a detener a los Kett de sus intentos de conquistar Andrómeda, pero el caso del asunto es que realmente Andrómeda es muy ambiguo, dándote pistas acerca de qué fue lo que pasó en la Vía Láctea, y de hecho no te da ninguna pista concreta. Y lo lamentable es que debido al fracaso comercial que tuvo Andrómeda y al mal estado en el que está BioWare, parece que se ha truncado la continuación de Mass Effect, por lo que ahora el saber qué pasó al final de Mass Effect es un misterio que quizás jamás se resuelva. Y ahora vayamos con un misterio que tiene casi 80 años y que seguramente nunca se va a solucionar, o al menos eso espero. Este misterio es: ¿quién diablos es el Guasón? Originalmente el Joker solo iba a aparecer en un único cómic de Batman, en el cual moriría al final del mismo, pero esa idea se descartó y el payaso se convirtió en el némesis máximo del murciélago. Pero durante años jamás se dijo nada acerca de dónde diablos salió este tipo.
En los años 60 se nos dijo que su origen estaba relacionado a la banda de los Red Hood, pero no se nos dijo cómo se llamaba el Guasón en su vida civil, ni se nos dieron más detalles. El cómic The Killing Joke de Alan Moore de los años 80 retomó este concepto, pero de nuevo, aunque sabemos que el Guasón estaba ligado a los Red Hoods, no hay ninguna pista que nos diga quién fue él antes de convertirse en el Joker. Y sí, algunos cómics, películas, series y demás materiales nos han dado un origen definido, que casi siempre está relacionado con la mafia, pero en las historias que cuentan, en las canónicas, en la historia principal de DC, la verdadera identidad de este payaso siempre ha sido un misterio, y aunque parece que a veces se va a resolver, una y otra vez no es así. Por el contrario, el misterio ha ido complicándose más y más, al punto que es obvio que DC únicamente no tiene planeado revelar el misterio, sino por el contrario, tiene todas las intenciones de hacer imposible que los fans podamos obtener una respuesta concreta, cosa que realmente siento que está bien, porque el misterio acerca de su origen es parte de lo que le da esa esencia de locura al personaje. Así que, para bien o para mal, la verdadera identidad del Joker es uno de los más grandes misterios de la ficción de todos los tiempos. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes qué opinan de estos misterios, si conocen alguno de ellos de primera mano, qué teorías tienen acerca de ellos y cuáles otros misterios sin resolver hubieran agregado a esta lista. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.